Rubén Darío nació en Metapa, hoy Ciudad Darío, un 18 de enero de 1867. Poeta, periodista y diplomático, es considerado como el máximo representante del modernismo literario en la lengua española. Su nombre completo es Félix Rubén García Sarmiento. Su familia paterna era conocida como los Daríos y por ello adopta apellidarse Darío. Cursó sus estudios elementales en León. Comenzó a leer desde temprana edad. En sus poemas juveniles publicados en un periódico local se muestra muy independiente y progresista, defendiendo la libertad, la justicia y la democracia. Con 14 años empieza su actividad periodística en varios periódicos nicaragüenses. A los 15 años viaja a El Salvador y es acogido bajo la protección del presidente de la República, Rafael Saldívar, a instancias del poeta guatemalteco Joaquín Méndez Bonet, secretario del presidente. En esta época conoce al poeta salvadoreño Francisco Gavidia, gran conocedor de la poesía francesa, bajo cuyos auspicios intentó por primera vez adaptar el verso alejandrino francés a la métrica castellana, rasgo distintivo tanto de la obra de Rubén Darío como de toda la poesía modernista. De vuelta a Nicaragua en 1883 reside en Managua, donde colabora con diferentes periódicos y en 1886, con tan solo 19 años, decide trasladarse a Chile, en donde pasa 3 años trabajando como periodista y colaborando en diarios y revistas como La Época y La Libertad Electoral en Santiago. Aquí conoce a Pedro Balmaceda Toro, escritor e hijo del presidente del gobierno chileno, quien le introduce en los principales círculos literarios, políticos y sociales de su país, y le ayuda a publicar su primer libro de poemas, Abrojos, en 1887, animándole a presentarse a varios certámenes literarios. En Chile amplía sus conocimientos literarios con lecturas que influyen mucho en su trayectoria poética, como los románticos españoles y los poetas franceses del siglo XIX. En 1888 publica en Valparaíso el poemario Azul, considerado como el punto de partida del modernismo. Esta fama le permite obtener el puesto de corresponsal del diario La Nación en Buenos Aires. Entre 1889 y 1893 vive en varios países de Centroamérica, ejerciendo como periodista, mientras sigue escribiendo poemas, y es hasta 1892 que se marcha a Europa, y en Madrid como miembro de la delegación diplomática de Nicaragua en los actos conmemorativos del descubrimiento de América, conoce a numerosas personalidades de las letras y las políticas españolas. En París entra en contacto con los ambientes bohemios de toda la ciudad. Entre 1893 y 1896 reside en Buenos Aires y allí publica 2 libros cruciales en su obra, Los Raros y Prosas Profanas y otros poemas, que supuso la consagración definitiva del modernismo literario en español. En España, el autor despierta la admiración de un grupo de jóvenes poetas defensores del modernismo, como Juan Ramón Jiménez, Ramón María del Valle Inclán y Jacinto Benavente. En 1902, en París, conoce a un joven poeta español, Antonio Machado, declarado admirador de toda su obra. En 1903 es nombrado cónsul de Nicaragua en París y en 1905 se desplaza a España como miembro de una comisión nombrada por el gobierno nicaragüense con el fin de resolver una disputa territorial con Honduras, y ese mismo año publica el tercero de los libros capitales de su obra poética, Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas. En 1906 participa como secretario de la delegación nicaragüense en la tercera conferencia panamericana, que tuvo lugar en Río de Janeiro. Poco después es nombrado ministro residente en Madrid del gobierno nicaragüense de José Santos Zelaya, hasta febrero de 1909. Entre 1910 y 1913 pasa por varios países de América Latina, y en esos años redacta su autobiografía que aparece publicada en la revista Caras y Caretas, con el título La vida de Rubén, escrita por él mismo, y la obra Historia de mis libros, esencial para el conocimiento de su evolución literaria.
En 1914 se instala en Barcelona, donde publica su última obra poética de importancia, Canto a la Argentina y otros poemas. Al estallar la Primera Guerra Mundial viaja a América. Tras una breve estancia en Guatemala, regresa definitivamente a León, en Nicaragua, donde fallece luego de 6 meses en agonía.